y era un poco tedioso, no era complicado, sino que tedioso. El método de trabajo virtual o método de energías nos simplifica bastante esa labor que nos proporciona el método de Newton. Sin embargo, tiene sus limitantes. El método de energías tiene sus limitantes. Pero bueno, comencemos en el orden correspondiente. Hablemos de las fuerzas y los momentos de sacudimiento. Tanto la fuerza como el momento de sacudimiento, como podemos ver ahí en azulito en la pantalla, pues provocan vibración. Permítame que alguien pida entrada. Y mi internet está lento, ¿no? Denme chance, chavos, que hay otra persona pidiendo entrada por aquí. Solo confírmeme que todavía vea mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, tanto la fuerza como el momento de sacudimiento generan vibración en el mecanismo. Permítanme que alguien más está pidiendo de entrada. Pasamos lista por aquí. Y nosotros sabemos perfectamente que la vibración en una máquina o en un mecanismo, lo hablábamos el primer parcial, la vibración es completamente indeseable, a menos que el objetivo de esa máquina sea vibrar, como sucede con las compactadoras, por ejemplo, ¿verdad? Que su objetivo realmente es compactar materiales mediante la vibración, en el caso del concreto. Entonces, la vibración es indeseable. La vibración genera fatigas, la vibración genera fisuras y eventualmente pues la falla de la máquina o el mecanismo. Y estos momentos y fuerzas de sacudimiento pues lo que hacen es generar vibración. Y si miramos ahí nuestro primer párrafo, dice que para el diseñador las fuerzas transmitidas a la bancada debidas a la inercia de los eslabones en movimiento y otros elementos de la misma pues tienen un especial interés. Cuando estas fuerzas varían en magnitud o en dirección, tienden a sacudir o a hacer vibrar la máquina, y en consecuencia estos efectos reciben el nombre de fuerzas y momentos de sacudimiento. Si se considera un eslabonamiento de 4 barras, que en estas dos asignaturas, pues el eslabonamiento de 4 barras ha sido de especial interés para nosotros. Las fuerzas de inercia asociadas con esos elementos en movimiento, pues son la masa por la aceleración. Pero la masa por la aceleración de cada uno de los 3 eslabones que tenemos en movimiento, eslabón 2, 3, 4. Esas fuerzas se le consideran como fuerzas de inercia, producto de la masa del eslabón por la aceleración lineal del eslabón. Perdón, la aceleración resultante del eslabón. Entonces, esas fuerzas pues generan el sacudimiento y podemos ver a continuación la fuerza de sacudimiento pues es la suma de todas las fuerzas que actúan en el plano de bancada. Cuando resolvíamos, bueno, si resolvemos las matrices de hecho, pues dentro de las fuerzas que nosotros podemos encontrar son las fuerzas 2,1 y 4,1, la suma vectorial de esas fuerzas 2,1 y 4,1, pues generan lo que es nuestra fuerza de sacudimiento. Otra forma de calcularla, pues nuestra fuerza de sacudimiento es la que usted mira por ahí. Esas fuerzas son consideradas negativas, son reacciones. Y se pueden calcular pues la masa por la aceleración en el centro de gravedad de cada uno de los eslabones. Permítame que alguien más quiera ingresar. Serían las dos formas de calcularlo. Si nosotros resolviéramos las matrices,
pues encontraríamos básicamente esas fuerzas 2,1 y 1,4, hacemos su sumatoria vectorial y eso sería nuestra fuerza de sacudimiento. Recordemos también algunos detalles importantes, que esas fuerzas 2,1 pues tienen la misma magnitud que la fuerza 1,2, pero sentido contrario. Lo mismo sucede con la 4,1, lo analizábamos en los diagramas de cuerpo libre, en esos mecanismos de 4 barras. Si nos tocara calcular el momento de sacudimiento, pues volvemos a la misma situación. Para calcular el momento de sacudimiento, primero tenemos que resolver nuestras matrices. Recordemos que nosotros no lo hacemos, simplemente dejamos la matriz planteada para efectos pues, de acortar un poco nuestra situación. Pero si nosotros resolviéramos las matrices, podríamos calcular de esas dos formas que tenemos sombreado por ahí, lo que es nuestro momento de sacudimiento. ¿Qué efectos producen? Pues ya dijimos que lo que producen en ambos casos es vibración. La fuerza de sacudimiento tenderá a mover el plano de bancada hacia atrás y hacia adelante, generando vibración. Y el momento de sacudimiento pues tenderá a hacerlo oscilar a lo largo de la línea del eje de transmisión. ¿Cómo podemos reducir estos efectos de la fuerza y momento de sacudimiento? Pues lo primordial es balancear el mecanismo. Ese va a ser nuestro principal objetivo en el capítulo 12, el balanceo de los mecanismos o el balanceo de los cuerpos en rotación pura. Entonces tendremos, para reducir la vibración, pues es el balanceo, y eso usted lo puede ver no solamente en los mecanismos, pues en las hélices de un ventilador, pues la forma de reducir la vibración pues es balancearlo. Una de ellas, claro, ¿verdad? Es generar un balanceo. De hecho, si tenemos inclusive el polvo que se adhiere a las aspas o a las hélices, ese polvo que se va adhiriendo, pues provoca que haya diferente cantidad de masa en las aspas de un ventilador. Y eso genera, pues, vibración. Otra forma de reducir la vibración es pues colocar un volante que absorba esa energía rotacional. Colocar amortiguación, pues claro, al colocar amortiguación reducimos un poco la vibración, o por lo menos reducimos un poco los efectos dañinos para la máquina de la vibración. Permítanme, que alguien más está pidiendo entrada. Y pues podemos utilizar todos los métodos para reducir la vibración. En el capítulo 12 hablaremos de la adición de volantes y hablaremos del balanceo como métodos para reducir la vibración en mecanismos y en elementos en rotación pura como ejes. No olvidemos que un volante pues, es un dispositivo que simplemente lo que se encarga es de almacenar energía cinética rotacional. Hablemos ahora del análisis, pues, por ese método de energías, método de trabajo virtual, de cualquiera de las dos formas que usted lo mencione, es correcto. Sin embargo, como mencionamos hace un momento, este método tiene restricciones. Con este método solo se pueden determinar las fuerzas y pares de torsión externos que producen trabajo. No se pueden determinar las fuerzas internas en las juntas. Un valor agregado de nuestro método de energía o de trabajo virtual es su uso como verificación rápida de la corrección de la solución newtoniana. Sin embargo, en el método de Newton, el método matricial que analizábamos las clases anteriores, obteníamos no solamente las fuerzas y pares de torsión externos, sino que en el método de Newton obteníamos todas las fuerzas que se generan en las juntas, en los pasadores del mecanismo.
Por lo general se requiere utilizar la solución newtoniana, que es más compleja y más completa, para determinar la información de las fuerzas en las juntas de pasador, de modo que los pasadores y los eslabones puedan analizarse en cuanto a las fallas debido a los esfuerzos, por el tipo de material o por el exceso de fuerza que deban soportar. Entonces, nuestro método de Newton, o newtoniano, es más completo. Nuestro método de energías es marginal, pues es más corto, pero nos arroja menos información de las fuerzas sobre el mecanismo. Recordemos pues la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente sufre transformaciones. La mayoría de las máquinas están específicamente diseñadas pues para transformar energía de una forma a otra, de un modo controlado. Según la eficiencia de la máquina, parte de la energía de entrada se convertirá en calor. Eso ya lo sabemos, a causa de la fricción. En lo cual esa energía pues no se puede recuperar en su totalidad. Recordemos que la fricción genera calor y el calor es una forma de energía. En ese caso, dentro de un mecanismo, el calor pues es energía que se desperdicia y reduce la eficiencia de la máquina. Acordándonos de algunos detalles allá de Física 100, el trabajo se define como el producto punto de la fuerza por el desplazamiento, puede ser positivo, negativo, cero, y el trabajo es una cantidad escalar. A diferencia del par de torsión, por ejemplo, que nosotros utilizábamos, pues los productos vectoriales, producto cruz. Permítanme que alguien más está pidiendo entrada. ¿Logró ingresar? Sí, sí logró ingresar. Ya había ingresado anteriormente. Entonces, en el método de energías no utilizaremos el producto vectorial, sino que, como nos dice por aquí mismo, utilizaremos el producto punto. Eso también simplifica nuestro análisis matemático. Algo importante, que lo hemos mencionado desde hace algún tiempo, es con el tema de la fricción. Normalmente la fricción no la consideramos. Inclusive el último ejemplo que hicimos en la clase anterior, que era un mecanismo manivela corredera, si usted leyó las especificaciones del ejercicio, le decía que asumiera una fricción cero para ese mecanismo manivela corredera. Entonces normalmente no consideramos el efecto de la fricción. Y lo hemos pues tocado ese punto en diferentes momentos, que normalmente los mecanismos, la cantidad de fricción, el manivela corredera, por ejemplo, que la corredera se desliza a través de una superficie, inclusive en ese caso la cantidad de fricción es bien baja. Los mecanismos de junta de pasador con cojinetes de baja fricción en los pivotes pueden tener altas eficiencias, en la mayoría de los casos superior al 95%. O sea, la cantidad de desperdicio por calor es baja. Por lo tanto, no es erróneo, en una primera aproximación al diseño de un mecanismo, suponer que las pérdidas por fricción pues sencillamente no existen. Otro detalle importante, aparte de conocer la definición de trabajo, que lo aprendimos ahí en Física 100, también aprendimos la definición de potencia. Esa potencia le definíamos como el trabajo dividido entre el tiempo, o como dice la definición en la pizarra, es la razón con que cambia la energía. Otros detalles importantes que también hemos mencionado anteriormente. Asumimos que los elementos de una máquina, qué terrible, un error de ortografía por aquí. Yo normalmente ando buscando los errores ahí, pero... Al suponer que los miembros de la máquina son rígidos, también hemos asumido desde el inicio, un elemento rígido es un elemento que se supone que no cambia en sus dimensiones
o que el cambio en sus dimensiones es muy pequeño cuando se le aplica una carga o un esfuerzo. Estos elementos rígidos pues solamente tienen un cambio de posición en su centro de gravedad. Por lo tanto, se altera la energía potencial del sistema, ¿verdad? Nosotros asumimos que la masa de un eslabón está concentrado en el centro de gravedad, pero el elemento al estarse moviendo, pues ese centro de gravedad cambia de posición, alterando la energía potencial del eslabón. Sin embargo, recordemos otro detalle importante, que el peso, que son las fuerzas gravitatorias, de los miembros de la maquinaria, con velocidades moderadas o altas, a menudo tienden a reducirse por las fuerzas dinámicas, que era lo que mencionábamos hace unos días, que si las aceleraciones, que son las que provocan las fuerzas de inercia, las aceleraciones resultantes provocan las fuerzas de inercia o las fuerzas dinámicas. Si estas fuerzas de inercia o fuerzas dinámicas son grandes en comparación con el peso del elemento, podemos ignorar el peso del elemento sin ningún problema. O también decíamos que si la aceleración resultante del eslabón en el centro de gravedad era un valor relativamente grande en comparación con la aceleración de la gravedad, podíamos omitir el efecto de la gravedad en el eslabón. Entonces, es por situaciones relativas, ¿verdad? Las aceleraciones grandes en nuestro sistema tienden a minimizar terriblemente el efecto de la aceleración de gravedad. Y lo mencionábamos, como les dije hace un tiempo, por eso se ignoran los pesos y por ende la energía potencial gravitacional del eslabón. Y solo consideraremos pues las energías cinéticas del sistema. Bien. En nuestro primer recuadro por aquí tenemos algunos conceptos que usted pues ya maneja, que es el concepto de potencia. Si usted recuerda, pues la potencia es el trabajo dividido entre el tiempo. W es el trabajo, pero recordemos que el trabajo se calcula como la fuerza por el desplazamiento, R desplazamiento. Y el desplazamiento entre el tiempo sabemos que es velocidad, de tal manera que la potencia podemos calcularla como trabajo entre tiempo o la potencia la podemos calcular como fuerza por velocidad. De cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Y de hecho, también tenemos una forma más por ahí para calcular pues la potencia. Si la potencia es la fuerza por el desplazamiento entre el tiempo, lo mencionamos en el renglón superior, pues esa fuerza por el desplazamiento podría ser considerada como un par de torsión en el movimiento circular. Ese par de torsión multiplicado por la velocidad angular omega, pues nos genera también la potencia. Nuestra ecuación de energías o de trabajo virtual es la que tenemos por ahí, subrayada, enmarcada. Esa ecuación tiene pues 4 partes. Las 2 partes del lado izquierdo son consideradas para las fuerzas y pares de torsión externos que están actuando en el mecanismo. Cuando hablábamos de una fuerza en un punto P, una fuerza externa aplicada a uno de los eslabones, pues es una fuerza externa. Cuando hablábamos de un par de torsión externo en uno de los eslabones, pues es un par de torsión T. Entonces, esos dos elementos, o esas dos sumatorias que tenemos en el lado izquierdo, corresponden a las fuerzas y pares de torsión externos que actúan en el mecanismo. El siguiente término de la ecuación se refiere a las fuerzas de inercia. Lo mencionamos hace un momento ahí arriba.
la masa del eslabón multiplicada por la aceleración resultante del eslabón, esto genera una fuerza. Masa por aceleración es fuerza, ¿verdad? Entonces, esta es una fuerza de inercia provocada por el mismo movimiento del eslabón. Y esa fuerza de inercia, multiplicado por la velocidad, que aquí tenemos arriba también, fuerza por velocidad, pues sería una fuerza de inercia. Recordemos también que en nuestra sumatoria de momentos, cuando hablamos de la sumatoria de momentos, ese momento de inercia por la aceleración angular genera un momento. Inercia, aceleración angular genera un momento. Y ese momento, pues, multiplicado por la velocidad angular, como lo mencionábamos por aquí arriba, ese momento multiplicado por la velocidad angular, pues lo que genera es también una potencia. Un detalle importante es que le llamamos método de energías, pero mencionamos aquí arriba que la fuerza por velocidad es potencia, que el par de torsión por la velocidad angular es potencia. Aquí también es fuerza, masa por aceleración es fuerza, por velocidad es potencia. El momento de inercia por la aceleración angular es un par de torsión, y ese par de torsión multiplicado por la velocidad angular es potencia. Entonces, realmente, esa ecuación que le llamamos método de trabajo virtual o método de energías, realmente es un método de potencias, no es un método propiamente de energías. Claro, la energía en función del tiempo es la potencia, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación del trabajo virtual o el método de energías realmente es una ecuación de potencia. Como podemos ver ahí, todos los productos son producto punto. Ahí podemos ver la ecuación, el puntito. Producto punto, producto punto, producto punto. Todos los productos son producto punto. Mencioné hace un momento, los términos de la izquierda de la ecuación representan las fuerzas y pares de torsión externos que actúan sobre el mecanismo. Los términos de la derecha de la ecuación representan las fuerzas de inercia provocadas por la aceleración y pares de torsión de inercia provocados por la aceleración angular. Obviamente en nuestra sumatoria, esas cuatro sumatorias de la ecuación, partimos de k igual a 2, porque obviamente la bancada no está en movimiento, la bancada está estática, pues, en nuestro marco referencial. Entonces partimos de nuestra sumatoria en 2. Si nuestro eslabonamiento, es de 4 barras, pues entonces sería de k igual a 2 hasta k igual a 4. Bien. Y aunque suene un tanto redundante, los dos primeros términos de la ecuación, los de la izquierda, representan respectivamente el cambio en la energía debido a todas las fuerzas externas y pares de torsión externos aplicados en el mecanismo. Estos incluyen cualquier fuerza y par de torsión de otros mecanismos que inciden contra cualquiera de estos eslabones y el par motriz. Los términos de la derecha representan el cambio en energía provocado por todas las fuerzas de inercia. La fuerza de inercia es la masa por la aceleración resultante en el centro de gravedad, y los pares de torsión, pues es el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular del eslabón. La ecuación se conoce con el nombre de trabajo virtual, el cual es un nombre no tan apropiado, puesto que en realidad es una ecuación de potencias, como lo mencionamos hace un momento. Si miramos la multiplicación de las variables que tiene la ecuación,
nos damos cuenta que estamos hablando de potencias. Cuando se aplica este método de análisis a un problema de estática, pues sabemos que en estática no existe el movimiento, es estable. Y el término trabajo virtual se deriva del concepto de que cada fuerza provoca un desplazamiento muy pequeño o un desplazamiento virtual del elemento del sistema estático, al cual se le aplica durante un tiempo muy pequeño también. Y el producto punto de esa fuerza por ese desplazamiento pequeñito, pues genera lo que se le llama un trabajo virtual, por esa razón del nombre. Esas fuerzas provocan pequeños desplazamientos, y esos pequeños desplazamientos, en función de tiempos muy pequeños, se denomina trabajo virtual. Bien, vamos a ir a la pizarrita para ver qué sucede por aquí, pero mientras voy a la pizarrita, les voy a compartir la ecuación, pues la ecuación que nosotros estamos hablando ahorita. Solo permítanme, se las mando a través del grupo. Ahí se las mandé para que las podamos trabajar. Solo permítanme que me esté escribiendo un alumno. Ok. Listo. Vamos a nuestra pizarra. Vamos a nuestra pizarra a ver qué sucede por ahí. Permítanme, que alguien está pidiendo entrada. Bien. Como les decía hace un momento, pues en nuestras ecuaciones, donde la P es potencia, W es trabajo, y sabemos que el trabajo entre el tiempo es la potencia. Recordemos que el trabajo y la energía son términos bastante similares, por decirlo así, son parientes muy cercanos. Entonces el trabajo entre el tiempo nos genera potencia. El trabajo sabemos que es igual a la fuerza por el desplazamiento. Copiamos el tiempo, permítanme, alguien está pidiendo entrada ya rato, no sé por qué. Listo. Entonces la fuerza por el desplazamiento entre el tiempo, desplazamiento entre tiempo-velocidad, por lo tanto podemos darnos cuenta aquí que la fuerza por velocidad, que es nuestro primer término, ¿verdad? La fuerza por velocidad, esto es potencia. En nuestra segunda ecuación por acá, la potencia dijimos que es igual a fuerza por el desplazamiento. También la fuerza por el desplazamiento es un par de torsión, fuerza por brazo de palanca, ¿verdad? Es un par de torsión. Y esto 1 sobre t, pues nos genera nuestra velocidad angular. Par de torsión por velocidad angular, esto es potencia. ¿Qué sucede en el lado derecho de la ecuación? Pues que la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton, para el movimiento lineal, esto es fuerza. Y fuerza por velocidad es potencia. Fuerza por velocidad es potencia. Según nuestra segunda ley de Newton, para el movimiento rotacional, el momento de inercia de masa por la aceleración angular nos genera un par de torsión. Esto es par de torsión. Par de torsión por la velocidad angular es potencia. Por lo tanto, nuestra ecuación es una ecuación de potencias.
tenemos una ecuación de potencias ahí. Partimos de K igual a 2. Otra cosa importante, ¿verdad? Que sería bueno colocar por acá. Esto es un producto punto. Acá tenemos un producto punto. En el método de Newton utilizábamos productos vectoriales. Aquí tenemos producto punto. Si usted recuerda, este ejercicio lo hicimos, pero lo hicimos por el método de Newton. Inclusive lo hicimos también ahí de forma matricial, donde teníamos un eslabón homogéneo en rotación pura. Tenemos una velocidad angular y una aceleración angular. La longitud efectiva o la línea de centros de nuestro eslabón, 10 pulgadas, su centro de gravedad justamente ubicado a la mitad. Y lo resolvimos por el método de Newton. Pero ¿qué pasa si lo queremos resolver por nuestro método de trabajo virtual? Usted puede verificar, si así lo desea, en su libro o en la clase de hace 2 viernes, pues que trabajamos en base a todo lo que está por aquí. Sin embargo, nos hacen falta las velocidades. ¿Por qué razón? Vamos a nuestra ecuación. Si tenemos un solo eslabón en rotación pura, recordemos que nuestro eslabón es considerado el número 2, dado que el número 1 ya es la bancada. Nuestro eslabón es el eslabón número 2. Eso significa que esto sería una fuerza externa, nuestra primer sumatoria, una fuerza externa, que hemos denominado como fuerza P, aplicada obviamente al eslabón 2, multiplicada por la velocidad en ese punto P del eslabón 2. Ese sería el primer término de nuestra ecuación. Solo tenemos el eslabón 2. Más nuestro segundo término de la ecuación sería T2 por omega 2. Me comí el punto. T2 por omega 2. En el otro lado de la ecuación, pues tendríamos M2, aceleración 2 en el centro de gravedad, que normalmente esa G ni siquiera la escribo yo, por velocidad 2 en el centro de gravedad, más el momento de inercia de masa del eslabón 2 en el centro de gravedad, alfa 2, omega 2. Si usted se fija, la aceleración resultante es en el centro de gravedad. La velocidad es en el centro de gravedad. Momento de inercia, centro de gravedad. Entonces, en nuestra ecuación nos hace falta 2 datos. Todo lo demás lo proporciona el problema, excepto la velocidad en el punto P y la aceleración en el centro de gravedad. Por ser un eslabón en rotación pura, y ya que el ejercicio no nos los proporciona, pues vamos a recapitular un poquito lo que hablábamos allá por cinemática, para calcular esas 2 velocidades rápidamente. Sin embargo, los demás problemas de nuestro libro nos proporcionan ya estos datos que este ejercicio no. Entonces verifiquemos y recapitulemos un poquito. Comencemos encontrando la velocidad en el centro de gravedad
del eslabón número 2. Solo tenemos el eslabón número 2, no tenemos más cosas aquí. Recuerde usted que en cinemática hablábamos que la velocidad en el centro de gravedad era igual a la velocidad en el punto 2, bancada, más la velocidad en el centro de gravedad del eslabón 2, tomando como referencia la bancada. Sin embargo, recuerde usted que la bancada no tiene movimiento, por lo tanto su velocidad es cero. ¿Y cómo se calcula entonces esa velocidad? Esa velocidad también corresponde a un producto cruz, y que la forma más fácil, decíamos allá en cinemática, de calcularla, era con una especie de matriz, donde colocamos 0, 0, la velocidad angular del eslabón 2, y la componente de la posición R2X, R2Y, obviamente, de lo que es nuestro centro de gravedad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, démosle viaje. Vamos a refrescar un poco la memoria de cómo calcular la velocidad que no conocemos. En nuestra tablita aparece el valor de omega 2. Ya lo tenemos. Si vamos al dibujo, podemos darnos cuenta que nuestro centro de gravedad está a 5 pulgadas con una inclinación teta 2, y teta 2 es de 30 grados. Quiere decir que nuestro centro de gravedad estaría a 5 pulgadas, 30 grados. Voy a eliminar el exceso de líneas para no confundirnos y saturar más de la cuenta el dibujo. 5 pulgadas, 30 grados. ¿Cuáles serían sus componentes Rx y Ry ahí en calculadora? 5 coseno de 30, 5 seno de 30. 4.33. 4.33 y 2.5. Y aquí agregamos un 0 para completar. No olvide usted que para hacer este producto cruz de la forma más simple, pues podemos volver a copiar nosotros por aquí, así como cuando calculábamos determinantes de las matrices. Esa es una forma de hacerlo. De repente no es la más corta, pero es la más simple. Y cuando nosotros calculábamos matrices, determinantes, era una forma sencilla, ¿verdad? Ya cuando usted tiene un poquito de práctica, pues sencillamente no toma en consideración tanto protocolo. Estos cruzamientos hacia abajo eran considerados positivos. Sin embargo, tenemos una situación. Esto sería 0 y esto sería 0. Nuestros cruzamientos hacia arriba eran considerados negativos. Sin embargo, en este cruzamiento, esto es 0 y esto es 0. Entonces, ¿cuánto sería nuestra velocidad? Esos cruzamientos hacia abajo, ¿cuánto sería? J por 20 por 4.33. ¿Cuánto sería eso? 20 por 4.33. 88.6. Perdón, 86.6. 86.6 en J. 50 para ahí. Y para ahí sería negativo, porque hacia arriba dijimos que son negativos, ¿eh? Negativo 50 para I. Este sería nuestra velocidad en el centro de gravedad.
Claro, usted dirá, pero la gravedad es un vector. Bueno, tendríamos que agarrar ahí nosotros y sacar la magnitud, que en este caso no es necesario. Nosotros necesitamos las componentes. Podríamos sacar la magnitud y obviamente sacar la dirección. Pero así como lo tenemos, no necesitamos más que eso. ¿Qué sucede si queremos calcular la velocidad en el punto P? Vamos a la imagen. Nuestro punto P está aquí. La distancia de O2 al punto P son 10 pulgadas y la inclinación, en este caso, es el mismo ángulo θ2. Quiere decir que nuestro punto P estaría a 10 pulgadas y el mismo ángulo 30 grados. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos lo mismo para calcular su velocidad. Claro, es un eslabón lineal. Los eslabones lineales es más simple calcular las velocidades. Entonces la historia es la misma. La velocidad del punto 2 más la velocidad en P respecto al punto 2. Pero como la velocidad en O2 es 0, porque es la bancada, vamos nuevamente a nuestra matriz. Y JK, 0, 0, el mismo eslabón con la misma velocidad angular, y tendríamos pues RPX, RPY y 0. Nuevamente, IJK. ¿Y qué es lo que cambia? Pues solamente cambia un numerito. Dijimos que era 10 pulgadas 30 grados y el otro era 5 pulgadas 30 grados, entonces la diferencia sería 8,66 y usted verifique ahí en su calculadora y 0, ¿cierto? Sí, eso me da. Por lo tanto sería negativo 100 para I más 173.2 para J. ¿Es correcto eso? ¿Estamos bien ahí entonces? Ese J Vamos a como utilizar el método de trabajo. ¿Cómo? el Vamos J, a- el 173, ¿cómo fue con qué lo multiplicó para que le diera 173? El 100 sí sé, pero el Bueno, 173. tendríamos que hacer el mismo cruzamiento que hicimos aquí. Sí, Exactamente lo mismo, ¿va? Si hacemos exactamente lo mismo que hicimos aquí, significa que aquí tendría que colocar yo I, 0 y 8,66. ¿Cierto? sí, es cierto, ya ahí. Aquí iría 8,66. Entonces usted hace el cruzamiento. Y obviamente recordemos que esto es negativo. Y por acá sería positivo en nuestro cruzamiento, ¿verdad? Entonces tenemos ya lo que nos hacía falta para calcular. Ahora nuestro trabajo sería empezar a utilizar nuestro método de trabajo virtual. Vamos a nuestra ecuación y podemos colocarle, ojalá que me ajuste la pantalla, chavos. Creo que solo déjenme ver para ubicarme bien y no hacer tanto desorden en la pantalla. Tengo espacio abajo, tengo algo de espacio todavía. Tenemos algo de espacio en la parte de abajo. Creo que trabajaré en la parte de abajo. Entonces, mire por aquí. FP2, BP2, del eslabón 2, ¿verdad? Entonces, la fuerza la proporciona el ejercicio. Bueno, hay un detalle importante en esto, antes de que se me vaya la onda. Ese producto
punto que tenemos por ahí sería FP2X por BP2Y. Más, eso es solamente el producto punto, ¿verdad? FP2Y por BP2Y. Más T2, omega 2, como T2 y omega 2 están en K o en nuestro eje Z, no tenemos que descomponer. Recordemos que estos dos elementos, o estos dos magnitudes, están en el eje Z. Nuestras fuerzas están en XY. Igual que la velocidad tiene componente X y Y. Pero las componentes rotacionales solamente es en K, en Z, ¿verdad? Por esa razón nuestro producto cruz es más sencillo, perdón, nuestro producto punto es más sencillo. Por aquí, M2, voy a quitar la G de ahí porque escribo más de la cuenta. A2X, B2X, más A2Y, B2Y. Y por último, nuestra componente rotacional, I2, alfa 2, omega 2. Quiere decir que ahora tenemos que sustituir todos nuestros valores en esta ecuacioncita. ¿Y cuál es la única incógnita que tenemos en la ecuación? Es esta, T2. Todo lo demás lo tenemos. La fuerza la da el ejercicio, mire. La velocidad la acabamos de calcular. O sea que esta primera parte ya la tenemos. Omega 2 la da el ejercicio, 20 radianes por segundo. La masa, bueno, el ejercicio del peso. La aceleración resultante, el ejercicio la está dando. Aquí está. La velocidad 2 la acabamos de calcular nosotros. El momento de inercia, el ejercicio lo da. Alfa, el ejercicio lo está dando. Y la velocidad angular, ya hablamos de ella. Mire, ahora agarraremos esa hermosa ecuación y empezamos a meterle datos con paciencia. Entonces, Fx, pareciera que dijera Y ahí, pero es una X. Úpale, error de dedo. X. Comencemos entonces. Nuestra fuerza son 40 libras, 0 grados. Eso significa que solo tenemos componente en X, ¿verdad? No tenemos componente en Y. ¿Es correcto? ¿Cierto? 40 libras, 0 grados, solamente tenemos componente en X. No tenemos componente en Y. Entonces comencemos. 40 libras por BP. Voy a hacerlo abajo para que me ajuste el espacio. Tendríamos por aquí entonces 40 libras por BPX. Y BPX es negativo 100. Más 0, porque esa velocidad en Y es 0, más T2, dice la ecuación, por omega 2, que es 20. Esto es igual, vamos a ver, miren, ¿por dónde vamos? Esto es 0, T2, omega 2. Masa por el producto punto de la aceleración por la velocidad. Entonces ahí necesito que me ayude usted. Primero, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa, chavos? A mí me da 0.0103, ¿verdad? Hay que dividir el 4 entre 386, ¿va? 4 entre 386. 0. ¿Cuánto me dicen? 0.0103 block.
0,3 blob. No estamos colocando las unidades, pero sí son blob. Y ahí sería, colocaré corchete, aceleración en X, en el centro de gravedad. ¿Cuánto sería la aceleración en X? Y aquí tenemos la velocidad en X. La aceleración en X en el centro de gravedad, ¿cuánto es? Negativo 1766.77. Me corrige si lo escribo mal. ¿Estamos bien así? Estamos bien. Ok. Esa es la aceleración en X por la velocidad en el centro de gravedad en X. Está por aquí, ¿ven? Negativo 50. Más la aceleración 1700. en Y. Ingeniero. 1700, sí, dígame. 1766. 66 es. Sí. O sea que, vamos a ver. Ustedes siempre verifiquen ahí, ¿verdad? Porque ahora sí. Sí. Ok. Y la aceleración en Y creo que también es negativa. Sí, 939.41. 39.41. Por la velocidad en Y en el centro de gravedad. ¿Qué pasa, hombre? 86.6. Recordemos que en el producto punto, aceleración en X, velocidad X, ambos centro de gravedad. Aceleración Y, velocidad Y, ambos centro de gravedad. Y por último, según nuestra ecuación, más momento de inercia, lo da el ejercicio. Aceleración angular, lo da el ejercicio. Velocidad angular, lo da el ejercicio. Bueno, ¿qué nos queda? Resolver esa ecuacioncita. Bueno, aquí rápidamente podemos decir que es negativo 4000, sin hacer mucho alboroto, más T2 por 20, perdón. T2 por 20. Haga usted de un solo toda la operación de los corchetes, masa incluida, y me da la respuesta. Sí, 1758. 1758. Punto Positivo. 46. Sí. 1748.56. 46. 46. Sí, más 60. Bueno, ahí podemos terminar de despejar. Yo no tengo pizarra ya. Ya me acabó. Despejamos para T2, un solo movimiento más de calculadora. $290.42. 290, pero no recuerdo de que nos diera eso el ejercicio. Mira que yo hice primero todo lo que tenemos en el lado derecho y me da 95.95. Pero no sé.
Vamos a ver qué nos dicen los demás. Verifiquen esas calculadoras. 96.65 me dio a mí. 96, el que la respuesta total o este segmento. Lado derecho. 96.65. 96.65. 95.7. Sí, a mí me da 95.95. Pero sin sumarle No, el de 60. acuerdo, chavo. Todo el lado derecho Ah. lo hicimos. No se ponen de acuerdo estos chavos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, verifiquen de nuevo esas operaciones. Vamos a tomar la calculadora por acá. Ingeniero, a mí la respuesta, ya la última, me da 204.797. 204.79. Verifíquenme si esta operación que estoy poniendo es correcta. Vamos a ver qué está pasando. Lo estoy volviendo a hacer Sí, por yo- cualquier accidente. Yo Ajá. un signo me equivoqué. Dentro del corchete me equivoqué en un signo. Disculpa. Ok. Pero sí, así como lo tiene ahorita. Está. Vamos a ver. Y los demás tienen que estar con sus calculadoras ahí chivas, ¿verdad? ¿Y ese 60 de dónde lo pone? ¿Por qué lo pone? ¿Más 60? Acá. Sí, es que nosotros el ¿Más 60 95 punto, sí, es que el 95.95 es desde el 0.01, o sea, todo eso multiplicado más el 0.08 por el 15 por el 20. Nos da 95. Y entonces... ok, ya estoy entendiendo cómo está el asunto. Sí, o sea, O sea todo el que lado este derecho. 60, ok, ya le entendí el trámite. Por eso no nos concordaba porque no hablábamos el mismo idioma, era, ¿verdad? O sea que ese pedacito es 24 más 71.95, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es correcto, así es. Vamos a ver. Así estamos bien, correcto. 79.80 me da mi ayuda, pero no vamos a discutir eso por una centésima. Libra pulgada, porque es un par de torsión. Usted puede verificar hace 2 semanas el mismo ejercicio. Ahora sí me cuadra ese 204. El mismo ejercicio lo resolvimos hace 2 semanas. Usted creo que lo tiene ahí a mano, tiene acceso a tenerlo a mano, ¿verdad? Y no más. Usted puede verificar que hace 2 semanas utilizamos nuestro método de matrices, o nuestro método de suma por Newton, método de Newton, y eso nos dio la respuesta, 204.79, o algo parecido, creo. Verifíquenlo por ahí. Sí, ingeniero, sí nos dio 204 libra pulgada. Solo que recordemos que en el método de Newton, aparte de encontrar el par de torsión motriz, porque este es el par de torsión motriz, en aquel momento encontramos la fuerza sobre el pasador en el pivote O2, que le llamábamos fuerza 1-2. Y en este método no podemos calcular la fuerza, porque no calculamos fuerzas en los pasadores, solamente calculamos fuerzas o pares de torsión externo. Y de hecho solo podemos calcular una incógnita en nuestra ecuación, porque es una ecuación lineal, solamente tenemos una incógnita. O sea que o calculamos una fuerza o calculamos un par de torsión motriz, pero no podemos calcular ambas cosas. Entonces nuestro método de energías o de trabajo virtual tiene esa limitación. Nuestro método matricial o de Newton es más versátil porque nos arroja mayor cantidad de información del mecanismo. No solamente nos arroja el par de torsión motriz, sino que la fuerza en los pasadores.
Pero si usted se fija, es más sencillo. No tiene que andarle buscando tanta situación y radiovectores. De hecho, los radiovectores aquí no los consideramos. Y nos atrasamos un poquito en el ejercicio porque no teníamos las velocidades. Pero, ahorita que vayamos a hacer el ejemplo 3, que lo hicimos la semana anterior, el mismo ejemplo de la semana anterior, el ejemplo número 3, nos vamos a dar cuenta que el ejercicio nos está dando absolutamente todo. ¿Solo qué? Volvamos a la ecuación. Nuestro ejercicio 11.3, ejemplo 11.3 de la semana pasada, es un mecanismo de 4 barras. Al tener 4 barras, entonces tendríamos FP2, BP2, FP3, BP3, FP4, BP4. ¿Por qué de 4 barras? Tendríamos T2, omega 2, T3, omega 3, T4, omega 4. Son 4 barras. MG, M2, A2, B2, M3, A3, B3, M4, A4, B4. 4 barras. Y 4, alfa 4, omega 4. 4 barras. Entonces, entre más barras tenga nuestro mecanismo, que nosotros solo trabajamos con 4, ¿verdad? Tendríamos que K1 hasta 3, perdón, K2 hasta 3, hasta 4. K2 hasta 4, K2 hasta 4, K2 hasta 4. O sea, imagínense la hermosa ecuación que se nos va a armar, ¿verdad? De por sí la ecuación tiene 4 términos. Y si lo multiplicamos por 3 eslabones, entonces sería 12 términos. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Pero son cálculos sencillos. Dejo de compartir mi pantalla. Voy nuevamente a nuestro documento en Word. Lo tenemos por acá. Miren. Vamos a hacer el ejemplo. Suelto mi pizarra, porque aquí trabajo mejor con el mouse. Vamos a hacer el ejemplo 11.4, que es el mismo ejemplo 11.3. Solo que el 11.3 lo hicimos por el método de Newton y ahora el 11.4 lo haremos pues por el método de trabajo virtual. Entonces, jóvenes, primero, esta tabla es la misma tabla que compartí la semana anterior. Y usted dirá, sí, no es exactamente la misma. No, no es exactamente la misma. Porque si usted se fija en esa tabla, no aparece la ubicación del centro de gravedad. Porque la ubicación del centro de gravedad nos sirve para colocar los radiovectores. En el método de trabajo virtual, o método de energías, o mejor dicho, método de potencias, los radiovectores no son necesarios. Mire, y en la tabla de la semana pasada no aparecía la velocidad en los centros de gravedad, que ahora sí la tenemos, porque en el método de Newton no hacía falta la velocidad en los centros de gravedad, pero en nuestro método de trabajo virtual sí hace falta. Bien, chavos, antes de continuar, pues son las 7:15. Mi idea es hacer este ejemplo, porque usted se fija repetitiva la situación, que hagamos este ejemplo juntos. Aquí está resuelto, para que ustedes me ayuden a verificarlo. Y yo les doy este resuelto, que es el problema de nuestro libro 11.4, que es el mismo 11.3a, para que ustedes pues tranquilamente lo revisen, porque si no estaríamos haciendo 3 veces lo mismo en clase y creo que para ese efecto sería mucha pérdida de tiempo. Entonces mi propuesta es, no tomamos nuestra pausa ahorita. Este ejemplo lo revisa usted tranquilamente después, porque aquí está resuelto, solo para que usted lo revise. Y
revisamos este juntos, trabajamos de corrido ahorita, y yo creo que a las 8 estamos fuera. O prefieren la pausa, como ustedes prefieran. Trabajamos de corrido y tipo 8 estamos Mejor de libres. corrido, ingeniero. Estoy de acuerdo. Démosle de corrido y así quedan. Démosle de un solo. De corrido, Inge. No hay ninguna objeción a eso. Ninguna. Se quieren ir a vagar, ¿verdad, pícaros? Eso es lo que pasa. Sí. Es que después Bueno, no llevo importa, está bien. cervezas uno yo. Ah, ¿y cómo? ¿Pero va con buena nota en esa clase? Yo digo que sí. Depende que sea Tenemos bueno. que supervisarlo. Tenemos que irla a supervisar un día esto para ver cómo se desarrolla esa asignatura. Bien. Vaya. Ya habló. Ok, ya estuvo. Ya nos relajamos un poquito. Llegamos a la conclusión de que trabajamos de corrido y tipo 8 estamos fuera. Ok, este ejemplo, chavos, les repito, ¿verdad? Es la misma tabla de la semana anterior. Usted puede revisar, el ejemplo también está desarrollado en su libro. Yo no sé si más fácil o más difícil de lo que lo ponemos por aquí, pero está desarrollado en su libro. La tabla es la misma, a excepción de que aquí no necesitamos radiovectores. Por eso no nos da la ubicación de los centros de gravedad. Sin embargo, en el método de Newton no necesitamos las velocidades en los centros de gravedad. Y aquí sí. Por eso nos proporciona este dato y nos quita el otro. Entonces, por ejemplo, reduzco un cachito por aquí para que tengamos un acceso mejor a todo lo que hay en la pantalla. Yo tengo descompuesto ya los radiovectores, miren. Perdón, los vectores. Estos no son radiovectores. Los vectores, aceleración, aceleración, aceleración. Miren, verifíquelos ustedes. Los vectores de aceleración ya los da el ejercicio. Y si recuerdan el ejemplo que hicimos juntos la semana pasada, que usted fue a la tabla a buscar los datos, ya les daba las aceleraciones. Porque las aceleraciones no son parte de la clase de dinámica, pues la aprendimos a calcular ahí en cinemática. Que por cierto, son tediosas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí las aceleraciones que ya nos proporciona el ejercicio. Tenemos las velocidades en los centros de gravedad que lo proporciona el ejercicio. Entonces verifiquemos esos valores. La velocidad en el punto P también la da el ejercicio, ¿miren? Verifiquemos los 5 minutitos para que usted verifique que todo esté en su lugar.
Sí, sí están bien. ¿Qué me dieron? Estamos bien ahí, ¿verdad? El ejercicio nos dice que hay un par de torsión aplicado al eslabón 4 y una fuerza externa en el eslabón 3 en un punto específico, obviamente, del eslabón, cuya velocidad es esa. Miren. Entonces nos piden el par motriz de 2, nos proporcionan un par externo que actúa sobre el sistema en el eslabón número 4, nos dan una fuerza externa que actúa sobre el sistema en el eslabón 3, las masas que están por aquí, que nuestro ejercicio nos proporciona los pesos. Miren. De repente yo le puse más decimales de lo que ustedes normalmente utilizan, pero estamos bien. Bien, tiene la ecuación a través del grupo de WhatsApp. Y ahí en la pantalla creo que usted tiene acceso a ver todos los datos. Miren. Vamos a ver, 5 minutillos para que usted empiece a rellenar la ecuación y después vamos a discutir juntos a ver qué pasa. Por ejemplo, en nuestra ecuación, como no tenemos un par de torsión en el eslabón 3, tenemos un par en el eslabón 4 y nos piden el par de torsión en el eslabón 2, no hay par de torsión en el eslabón 3, esa variable se cancela. No tenemos fuerza externa aplicada en el eslabón 2 ni el eslabón 4, solo en el eslabón 3. Entonces la fuerza externa en el eslabón 2 y 4 se cancela. Solo ahí reducimos varios términos de la ecuación, mire. Entonces, ¿cuál sería la primera fuerza según nuestra ecuación, ingeniero? La primera fuerza sería más bien la única fuerza, Fp3, porque si no tenemos fuerza externa ni en el eslabón 4 ni en el eslabón 2, nuestra única fuerza externa sería Fp en el eslabón 3. Ahora, si usted revisa la tabla de los ejercicios del capítulo del libro, se va a dar cuenta que a veces aplican fuerzas externas en el eslabón 3 y en el eslabón 4, por ejemplo, ¿verdad? No es este el caso, pero sí es posible. Esas fuerzas, por ejemplo, Fp3, son fuerzas externas, pero que en realidad son fuerzas, son reacciones de las fuerzas que nuestro eslabonamiento genera sobre otro eslabón u otra pieza, pues. Son reacciones, son cargas que tiene nuestro eslabonamiento.
Bien, ahí se los puse en colorcito y todo, ¿verdad? Para más o menos diferenciar y que no nos perdiéramos aquí juntos. Pero si usted se fija, lo que hablábamos con Odilson ahorita, no tenemos fuerza externa aplicada al eslabón 2 ni aplicada al eslabón 4. Cancelamos inmediatamente. No tenemos par de torsión externo en el eslabón 3. Solo tenemos en el eslabón 4 y nos piden el del eslabón 2. Entonces nuestros términos se reducen ahí un poquito. Del otro lado del signo igual, nuestro primer término de la ecuación, masa, aceleración, velocidad para los tres eslabones. Solo que recordemos que son producto punto. Al ser producto punto y que la aceleración y la velocidad están en el plano XY, pues tenemos que considerar, por ejemplo, esto que tengo marcado en pantalla ahorita, está en verde abajo, ya considerando nuestro producto punto. Masa 2, aceleración velocidad X, aceleración velocidad Y. Masa 3, aceleración velocidad X, aceleración velocidad Y. Igual el 4. Entonces se los pongo, revísenlo. No sé si ya habían empezado a rellenar la ecuación o no. Solo la fuerza por la velocidad 3 tenía yo. Fuerza, pero empezando estaba. Sí. Bueno, entonces ahí se lo puse en colorcito, mírelo. Es un poco largo la situación, pero así es.
243.10 me da. 1036. ¿Sí? Ah, sí, alguna diferencia ahí por redondeos, alguna cosita, ¿verdad? No. Obviamente esas diferencias siempre se nos van a presentar. Por ejemplo, otro día me puse a hacer el mecanismo manivela corredera que hicimos la semana anterior y lo hice por el método de trabajo virtual y lo hice resolví la matriz y todo, ¿verdad? Y la diferencia que me daba, no recuerdo los valores ahorita, pero por decir un ejemplo aproximado, creo que uno me daba 332, el otro 334. Ya ese valor era un poquito ya considerable, ¿verdad? Obviamente los métodos no son tan exactos como uno quisiera, pero le hago la comparación, ¿verdad? Porque hay problemas de redondeo, hay pequeñas diferencias por ambos métodos, pero sí, en ese manivela corredera creo que fue el que hicimos en 11.3D, creo que hicimos la clase anterior. Entonces resolví la matriz y apliqué el método de trabajo virtual en el mismo ejercicio, ¿verdad? Pues me dio esa pequeña diferencia. Como 332, 334 uno del otro. Bueno, ni modo. Redondeo en las descomposiciones, en las sumatorias, en algo por ahí falló la situación. Pero si se da cuenta, el método es sencillo. Largo, sí, pero bien sencillo. Si es un mecanismo de 4 barras, pues tenemos que ser conscientes que en la primera sumatoria son para 3 barras. La barra número 1, que es la bancada, no la incluimos. 3 términos, 3 términos, 3 términos, al final son 12, ¿verdad? Y en este caso, pues cancelamos algunos por falta de datos o falta de aplicación de fuerzas. Nos quedaríamos con 9 datos en la ecuación. Terminen de verificarlo, revíselo por ahí. Si hay cualquier duda o cualquier situación, aquí estamos todavía. Antes de desconectarnos.
¿Estamos bien, chavos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? El método es sencillo, largo, pero sencillo, ¿verdad? No olvidemos que estos datos son en el centro de gravedad. Bueno, igual el momento de inercia, ¿verdad? Son considerados en el centro de gravedad, que por cuestiones de escribir menos yo no le coloco la G, solo pongo I2, o pongo A4, B4, pues sí, pero estos datos, en el lado derecho de la ecuación, tanto la aceleración como la velocidad como el momento de inercia, pues son considerados en el centro de gravedad del eslabón. Obviamente la aceleración y velocidades angulares, pues es en todo, es angular, pues es en todo el elemento. Pero todos los demás datos son considerados en el centro de gravedad. Esos datos del lado derecho son productos de las fuerzas y momentos de torsión, de inercias provocadas por el movimiento del mecanismo o el movimiento del eslabón. Y los datos del lado izquierdo, pues son externos. Parte izquierda externa, parte derecha interna por inercias. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo azul? Si no hay dudas, yo les dejo para que ustedes le echen un vistazo. Obviamente vayan a la tabla del libro, vean los datos, saquen los datos. Aquí están las descomposiciones, toma su calculadora, revisa si las componentes son correctas. Y pues aquí tenemos la solución. Y la misma historia, mira, hay datos que no tenemos. Por ejemplo, en este caso no tenemos ninguna fuerza externa. Miren, al no tener ninguna fuerza externa, se reduce. Un detalle. Recordemos que este es un manivela corredera. Y el eslabón número 4 solamente tiene movimiento lineal. De acuerdo a la imagen, el movimiento lineal es de izquierda a derecha. Nuestro eslabón número 4 no tiene movimiento rotacional. Por lo tanto, la inercia rotacional pues sería 0. Por eso también cancelamos y se reduce, se mira más chiquito el ejercicio, ¿verdad? Pero nuestro eslabón número 4 no tiene inercia rotacional, solamente tiene pues inercia lineal. Entonces yo se los dejo por aquí para que en el material que les comparto a través del campus usted lo revise y mire cualquier situación. Pregunta, jóvenes, ¿todo bien? ¿Ustedes mandan? Si estamos bien, ustedes mandan. De mi parte no hay duda. Todo claro. Entonces, no olvidemos que el próximo viernes tenemos cita con el espectáculo, ¿verdad? Traten de ser puntuales. Algo así. Traten de ser puntuales para efecto de maximizar su tiempo, ¿verdad? Ingeniero. Dígame. Bueno, respecto al examen, sí vamos a poder utilizar lo de que dijo de la aplicación para ver los ángulos. Sí, si usted necesita la aplicación para... Ajá. O sea, sería... Sí, dígame. ¿Realmente sería necesario o también nos va a dar el tiempo necesario para nosotros hacerla? O sea, hacerla por nuestra parte y no utilizar la aplicación. ¿Hacerla manual? No, la puede hacer manual y el tiempo también se lo daría. O sea, el tiempo sí ajusta para hacerlo manual. Pues. Sí. La aplicación obviamente lo resuelve en segundos. ¿Cómo dicen? No, para saber más o menos cuántos ejercicios se van a hacer. Siempre en las 3 horas, ¿verdad? La verdad es que no le he pensado en cuántos ejercicios, pero sí el tiempo le es suficiente, ¿verdad? Para que si usted decide hacerlo de forma manual, ¿verdad? Pues lo hace de forma manual. Obviamente la aplicación se lo resuelve en segundos, pero de
de forma manual, usted va a tardar un poquito más. Pero sí le da el tiempo. Claro que sí. Sí le va a dar el tiempo, ¿verdad? Si usted decide hacerlo por medio de, bueno, GeoGebra también le resuelve los triángulos en segundos, ¿verdad? Si usted decide utilizar alguna aplicación para resolver triángulos y maximizar el tiempo, perfecto. Si no, pues toca hacerlo manual, pero sí le da el tiempo suficiente para hacerlo manual. Yo, como le digo, le recomiendo la aplicación, pero yo, sinceramente, lo hago de forma manual. Así es que, si no hay nada más, chavos, nos quedamos por aquí. Cualquier duda, usted ya sabe que me puede escribir por ahí. Yo le contesto sin problemas. Listo, ingeniero, buenas noches. Listo, Buenas ingeniero, noches, gracias. jóvenes. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.